continuación vamos a resolver el ejemplo número 9 de leyes de Newton. En este caso tenemos un sistema conectado por una cuerda. Tenemos dos objetos, uno que está sobre una mesa y se está moviendo sobre el eje de las X, y otro que se está moviendo sobre el eje de las Y. Este que tiene una masa de 25 kilogramos y este que tiene una masa de 15 kilogramos. Y nos están preguntando, una vez que se libere el sistema, ¿cuál va a ser la distancia que recorra la masa en un tiempo de 3 segundos? Ya sea para B o sea para A. En este caso, tenemos que determinar para dónde se va a mover todo el sistema una vez que se suelte. Imaginen que se está deteniendo aquí el objeto de B. Obviamente, como este se encuentra en caída, al momento de que este objeto B se libere o caiga, se va a tensionar la cuerda. Y al momento de que se tensiona la cuerda, debido a su peso, porque va a caer, esta tensión va a provocar que esta cuerda mueva el objeto A. Lo primero que tiene que hacer en este tipo de problemas es observar para dónde se va a mover todo el sistema. En este caso, el sistema va a favor de las manecillas del reloj. Cuando este cae, se tensiona la cuerda. Debido a esa tensión, este objeto se va a mover sobre X. Va a hacer esto. Una vez que se libera el sistema, y les digo, les están pidiendo la distancia que va a recorrer en 3 segundos después de haber caído. Entonces, empezamos a analizar las fuerzas que interactúan con cada uno de los objetos. Primero vamos a empezar con el objeto de B. Este objeto se está moviendo sobre el eje de las Y debido a su peso. Entonces el peso va a favor del movimiento porque este va a caer, y como va a favor del movimiento, recuerden que las fuerzas que van a favor se ponen positivas. ¿Quién se va a oponer a que el objeto caiga en caída libre? Si no tuviéramos, no tomáramos en cuenta el aire, pues entonces la fuerza que se opone a que este caiga libremente sería la tensión. La tensión de la cuerda. Entonces aquí lo voy a considerar negativo. Esta va a favor, que es el peso positivo. Esta tensión va negativa, que es el costo. Entonces vas a establecer tu ecuación. De una vez vamos a calcular el peso de B. El peso de B, ya sabes, se calcula la masa por la gravedad. Entonces ponemos aquí los 15 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. 147.15. Nos da 147.15 metros. Eso es lo que pesa el objeto de B. 147.15. ¿Quién es el peso de B? Entonces necesitamos nosotros aquí establecer nuestra ecuación. Vamos a plantear la ecuación. Vamos a poner fórmula igual, la segunda ley de Newton, fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Sobre qué eje se está moviendo el objeto? Se está moviendo sobre el eje Y hay más de una fuerza, entonces hay que poner aquí una sumatoria de las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas que interactúan con el objeto? Vamos a tener el peso, que va a favor del movimiento, y vamos a tener a la tensión, que va en contra del movimiento. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Ahora, si se fijan ahí, yo lo que necesito es conocer la aceleración, porque me dicen a mí que esto va a caer desde el reposo, y si va a caer desde el reposo, pues su velocidad inicial va a ser 0. Ya tengo el tiempo también, que son 3 segundos. Necesito otro dato para poder obtener la distancia. Ese otro dato pues va a ser la aceleración. Entonces yo de esta ecuación ocupo o necesito saber cuál es la aceleración para poder calcular la distancia que cae este objeto 3 segundos después de haberse liberado. ¿Con qué fórmulas? Con las de MR-Watt. Entonces en este caso, como necesitamos la aceleración y tenemos también otra incógnita que es la tensión, pues tenemos una ecuación que contiene 2 incógnitas. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Por sistemas de ecuaciones o ecuaciones simultáneas. Lo que a mí me conviene hacer en este caso es despejar para la tensión. Cuando despeje para la tensión,
Pues al momento de sustituir o de igualar en la otra ecuación que la voy a sacar del objeto de A, se va a descartar la tensión y me va a quedar nada más una sola incógnita que sería la aceleración. Entonces en este caso, vuelvo a repetir, lo que me conviene a mí en este caso, con esta ecuación, es despejar para la tensión, para que de esa manera yo pueda obtener lo que vale la aceleración y después ya calcular la distancia. Entonces despejamos para la tensión, me va a quedar así, menos tensión va a ser igual a la masa por la aceleración, y este peso, que ya saben que es el peso de B, pasa al otro lado de la igualdad, con signo negativo, o restando. En este caso, no podemos dejar así la tensión negativa, hay que cambiar el signo a todo. Entonces multiplicamos aquí, menos por menos, para que nos quede nuestra incógnita positiva. Pero si hacemos eso, le cambiamos el signo a todos los demás términos. Entonces menos por más, y cada menos acomodamos de tal manera que nos queden los factores, primero los positivos y luego los negativos. No importa el orden, acuérdense, pero en este caso sí lo voy a acomodar, menos por menos más, menos por más, menos. Esta quedaría como tu ecuación número 1, que sería la ecuación de B, para B. Vamos a ponerle aquí, que es la de B. Te digo, no importa, el orden de los factores aquí no me altera el producto, primero puse los positivos y luego ya los negativos. Esto fue porque cambiamos de signo a la incógnita que despejamos, y si cambiamos a esta incógnita de signo, pues tenemos que cambiar el signo a todos los demás términos, ¿verdad? Menos por menos más, menos por más menos, menos por menos más. Ya tenemos esa ecuación, necesitamos otra, porque acuérdate que no podíamos resolver porque no sabíamos cuánto valía la tensión y la aceleración. Entonces, ¿de dónde voy a obtener esa otra ecuación? La voy a obtener del objeto de A. ¿Cuáles son las fuerzas que van a interactuar aquí con el objeto de A? Mira, se encuentra en un plano horizontal, y ya lo hemos analizado. Vamos a tener al peso de A, que ya sabes, vamos a calcular de una vez, masa por gravedad. Vamos a poner aquí 25 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, y nos da 245.25 newtons. Tenemos el peso de A. ¿Qué otra fuerza estaría interactuando aquí? Fíjate. Esta tensión al momento en que este objeto cae, ya sabes cuál es el movimiento natural de todo el sistema. La tensión, en este caso, va a provocar que el objeto se mueva hacia la derecha. Y como la tensión provoca que se mueva, pues la tensión aquí va a ser positiva. Toda fuerza que va a favor del movimiento se considera positiva. Y luego, en este problema, no nos están dando coeficientes de fricción. Bueno, hay que agregarlo. Vamos a poner que el coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie sea de 0.20. Nada más para agregar más fuerzas, ¿verdad? Porque pues, también interactúan ahí más fuerzas. Vamos a suponer que entonces el coeficiente de rozamiento cinético entre el objeto o el bloque y la superficie es de 0.20, es la rugosidad de la superficie. Si hay coeficiente de fricción, forzosamente va a haber una fuerza que se oponga al movimiento. ¿Cómo se llama? Esa fuerza se llama fuerza de fricción o de rozamiento cinético. Y como se opone al movimiento, esa fuerza pues va a ser negativa. ¿De acuerdo? Y otra cosa, como el objeto se encuentra sobre una superficie plana, hay una fuerza de reacción que ejerce el piso hacia arriba sobre el peso del objeto, que se llama fuerza normal. Aquí ya no había normal, acuérdate, había tensión nada más, ¿de acuerdo? Esas son todas las fuerzas que interactúan con el objeto sobre esa mesa, sobre esa superficie. Entonces hay que plantear también una ecuación igual. ¿Cómo empiezas? Pues con tu fórmula. Vas a poner fuerza es igual a la masa por la aceleración, segunda ley de Newton. ¿En dónde se va a mover el objeto? En X. Este es el objeto A. Y voy a poner que este es para A y este es para B. Para A, entonces, como hay varias fuerzas, voy a poner aquí una sumatoria de fuerzas en X.
¿Cuáles son las fuerzas que va a tener en X que involucran el movimiento del objeto? Voy a tener la tensión, que va a favor del movimiento. Voy a tener la fuerza de rozamiento cinético o fuerza de fricción, que se opone, por eso la pongo negativa. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Sí va a haber aceleración porque, ya te dije, se va a mover el objeto B, se tensiona la cuerda, la tensión provoca que el objeto A se mueva y que este se acelere. Bueno, recuerda que lo que queremos es la aceleración y estamos despejando para la tensión, como lo hicimos aquí en la ecuación 1. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si quieres resolver por sistemas de ecuaciones, puedes resolver, ya lo vimos en videos anteriores, por sustitución, igualación o reducción. En este caso, ya para no tardar tanto, vamos a sustituir. Esta la puedes plantear como si fuera tu ecuación número 2 o la ecuación de A. Y entonces, donde va tensión, voy a sustituir. En vez de poner tensión, voy a poner cómo se calcula la tensión en función del peso de B y su aceleración. Entonces voy a poner tensión. ¿Cuánto vale la tensión? Valdría el peso de B menos la masa por la aceleración. Esto es lo que vale la tensión. Y si te fijas, ya automáticamente estamos descartando la tensión menos la fuerza de rozamiento cinético o la fuerza de fricción, y eso es igual a la masa por la aceleración. Ya descartamos la incógnita, que es la tensión, y nada más nos queda una sola incógnita, que va a ser la aceleración. ¿Vale? Ahora sí, ya que descartamos o hicimos sustitución de la tensión, ahora sí, lo que sigue es agrupar. Vamos a agrupar los términos que contengan a la incógnita. ¿Cuáles son los términos? Este y este. Me conviene pasar este al lado de la igualdad para que me quede positivo nuestro incógnito. Entonces, ¿qué va a quedar aquí? Te va a quedar el peso de B menos la fuerza de rozamiento cinético o de fricción, FK, igual a la masa por la aceleración, que es la de A. Recuerda que el marcador negro está representando lo que es de A, más la masa por la aceleración del objeto de B. Ya los agrupamos. Aquí va a poner que estamos agrupando. Ya agrupamos y recuerda, la aceleración y la tensión va a ser la misma. Al mismo tiempo que este se mueve, este también se va a mover. Entonces la aceleración va a ser la misma para ambos objetos, igual que la tensión es la misma cuerda. Como ya agrupamos, ahora vamos a factorizar. ¿Y qué va a ser lo mismo? Dijimos, la aceleración. Entonces vas a poner tú aquí peso de B menos fuerza de rozamiento cinético igual factor común, aceleración. Ya no lo voy a poner aquí dos veces porque es el mismo, lo pongo una vez. Y aquí, ¿qué me va a quedar? La suma de la masa de A más la masa de B. Ahora sí, ya que factorizamos, vamos a despejar. Lo voy a poner acá para que tenga la mejor visibilidad. Todo esto que está multiplicando la aceleración pasa dividiendo. Entonces ya te va a quedar que la aceleración se puede calcular restando el peso de B menos la fuerza de rozamiento cinético sobre la suma de las masas. ¿Vale? Tuvimos que sacar una ecuación de B, se está moviendo en Y, no hay normal, hay tensión, que es la de la cuerda, y el peso. Teníamos dos incógnitas, que era la tensión y la aceleración. Nosotros necesitamos de la aceleración para poder sacar la distancia que recorre el objeto una vez que se libera el sistema en 3 segundos. Como necesitábamos la aceleración, tuvimos que despejar para la tensión, para que una vez que sustituyéramos la tensión en nuestra otra ecuación del objeto de A, se pudiera descartar la tensión y nos quedara una ecuación nada más con una incógnita que sería la aceleración. Lo demás es agrupar, factorizar y despejar. Esto aquí ya es el despeje
Lo que sigue ya es la sustitución, entonces vamos a poner aceleración va a ser igual al peso de B, que ya lo habíamos calculado, que es de 147.15 newtons, menos la fuerza de rozamiento. Esa sí hay que calcularla, igual como lo hemos hecho. ¿Cómo se calcula la fuerza de rozamiento cinético? Sí, es coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Y en este caso, la normal, ¿cómo se calcula? Igual, ¿verdad? Con tu fórmula, fuerza igual a la masa por la aceleración. La normal siempre va a estar en Y, y es una reacción que ejerce el piso o el suelo. La normal, en este caso, solamente existe para el objeto de A. Para el B no, para el B nada más va a tener tensión. Entonces aquí vas a poner fuerzas en Y, sumatoria. ¿Qué vas a poner? Vas a poner normal y vas a poner peso de A. Y como aquí no se va a mover en Y, nada más se está moviendo en X, pues no va a tener aceleración, esto va a ser igual. O sea, quiere decir que la normal va a ser igual al peso de A. Y el peso de A ya lo habíamos calculado, que vale 245.25 newtons. Ya tenemos la normal y esa la multiplicamos por el coeficiente. Ponemos 245.25 newtons por 0.20, que es el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Y cuánto nos da eso? 49.05 newtons. ¿Qué es lo que va a poner aquí? Entonces, 147.15 newtons, que es el peso de B, menos 49.05 newtons sobre la masa de A, que es de 25 kilogramos, más la masa de B, que es de 15 kilogramos. ¿Cuánto nos da eso? 2.45 unidades. Fíjate, newton menos newton, pues te queda newton. Kilogramo más kilogramo, pues te queda kilogramo. O sea, te va a quedar newton sobre kilogramo, ¿verdad? Ahora, unidades de newton. La unidad de newton ya sabes que es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Y esto sobre kilogramo, pues se va kilogramo con kilogramo y te queda la aceleración en metros sobre segundo cuadrado. ¿Vale? Entonces la aceleración va a ser igual a 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración de todo el sistema, pero no es lo que te están pidiendo. Te están pidiendo cuál es la distancia que va a recorrer a los 3 segundos de haber sido liberado el sistema. Y te había dicho al principio, tienes velocidad inicial porque parte del reposo, tienes el tiempo en 3 segundos y acabas de calcular la aceleración. Entonces, ¿cuál es la fórmula que vamos a aplicar aquí de MRUA para determinar esa distancia? La que utilizamos pues es la 3, ¿verdad? Que así la nombramos nosotros. Distancia será igual a la velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Cuál es la velocidad inicial? 0. Parte del reposo. Se quita todo este término, 0 por cualquier tiempo. Te sigue dando 0. La distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La aceleración que acabamos de calcular, 2.45 metros sobre segundo al cuadrado. Un tiempo de 3 segundos. Fórmula, ¿cuánto es esto al cuadrado? Sobre 2. ¿Cuánto nos da? 11.02. Entonces la distancia que va a recorrer ese objeto una vez que se libere el sistema es de 11.02 metros. Este segundo se eleva al cuadrado. Tú vas a tener aquí metros sobre segundo al cuadrado. Se va segundo cuadrado con segundo cuadrado y te queda la distancia que recorre verticalmente en metros. Pues la distancia va a ser de 11.02 metros. Nada más recuerden que son dos objetos que están conectados entre sí por una cuerda. La tensión y la aceleración va a ser la misma. Al mismo tiempo que se mueve uno, se mueve el otro. Este nada más se mueve en Y, este se va a mover en X. De ahí tuvimos que determinar con ecuaciones simultáneas cuál era la aceleración y a partir de la aceleración determinar la distancia que iba a recorrer este objeto.
Bueno, van a resolver el ejercicio número 8 de leyes de Newton. En este caso tenemos dos objetos de 30 kilogramos y de 20 kilogramos. Es parecido al ejemplo anterior, nada más que aquí lo que te está pidiendo es la velocidad que adquiere este objeto, el v, una vez que se libera el sistema desde el reposo en un tiempo de 2 segundos. Te están pidiendo la velocidad final. Y aparte vas a determinar cuál es la tensión de la cuerda. Que acuérdate, aquí la cuerda es una sola que conecta estos dos objetos. Entonces la tensión, tanto para A como para B, va a ser la misma. Y el coeficiente de rozamiento, recuerda aquí, es del 0.30. En esta ocasión van a resolver este ejercicio 9, que es parecido al ejemplo anterior, solamente que aquí nos están pidiendo la velocidad que adquiere este objeto una vez que se libera el sistema, partiendo el reposo y en un tiempo de 2 segundos. Recuerda que están conectados por la misma cuerda, van a tener la misma tensión, que también la van a calcular, y cuando se libera, y esto empieza a moverse y adquiere una aceleración, que va a ser también la misma para el mismo tiempo que este se mueve, este también. Este tiene un coeficiente de rozamiento de 0.30. En el ejemplo anterior, cuando pusimos el coeficiente de rozamiento, le pusimos aquí 0.25, pero sí en la calculadora lo pusimos como originalmente, que era 0.20. Entonces sí, nomás aquí era 0.20, pero les digo, sí se calculó ya en su calculadora, sí se puso el 0.20. Bueno, entonces resuelven calculan la velocidad final y la tensión ahí de la cuerda.